A continuación, Toma tu luz. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Desde el Ministerio del Kyrios les agradecemos por contar con su amable audiencia a través de Jesús TV en nuestro programa Toma tu luz. Como siempre, en compañía del hermano Enrique Ponza, el Señor nos sigue dando esos temas para que nuestra vida sea edificada y fortalecida a la luz de la palabra del Señor, con esa palabra que nos llena de emotividad, de ilusión, de esperanza, y que nos da la oportunidad de conocer los propósitos del Señor, los planes que tiene para cada una de nuestras vidas, y con ellos seguir adelante, perseverando en nuestra vida, siendo constantes y con la certeza de que en la confianza en nuestro Señor todo es posible y todo le será dado a aquel que sigue perseverando y que sigue constante en el caminar del cristiano. Como siempre, vamos a poner nuestro programa en las manos del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado y bendito Padre, te damos infinitas gracias por el don de la vida, por todas las maravillas y bendiciones que tú nos das día con día. Perdónanos porque muchas veces no somos agradecidos con el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo y no valoramos tu esfuerzo para cada uno de nosotros. Amado Jesús, te agradecemos porque con tu sacrificio tú nos has dado la nueva oportunidad de tener acceso a la vida eterna. Y siendo conscientes de ello, nosotros muchas veces decidimos estar en el camino de la mundanidad y de los placeres. Pero te rogamos que con fuerza tú sigas tocando en nuestros corazones y nos hagas transformar nuestra vida, para convencidos que con tu infinito amor y misericordia podemos ser mejores personas y no importando las adversidades de la vida, seamos convencidos de que contigo somos más que victoriosos. Que tu dulce amor tome posesión de este programa a través de tu Espíritu Santo y nos des esa palabra que nos llene de amor, de esperanza y de fortaleza, y que sigamos adelante reconociéndonos pecadores, pero sintiéndonos perdonados por tu infinito amor y misericordia. Te agradecemos, amado Jesús. Amén. Amén. Bien, Boris, vamos a tocar la fiesta que fue ayer en la Iglesia Católica, la preciosísima sangre de Cristo Jesús. Cuando Jesús instaura la Eucaristía, Él dice, cuando alza el cáliz, dice, esta copa, esa que Él tiene en la mano, es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Y es que a través del Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento podemos ver el poder, la purificación, la redención que encontramos a través del cumplimiento de este nuevo pacto. Y es el pacto que tenía que ser a través de Jesús. ¿Y por qué tenía que hacer a través de Jesús? Porque Él hace todas las cosas. Él ha hecho todas las cosas, dice Juan en capítulo 1, versículo 1. Y no puede dejar de hacer un nuevo pacto. No hay otra persona que pueda hacer ese nuevo pacto. ¿Por qué? Porque es parte del cumplimiento para que Él sea Mesías y Señor de nuestra vida. Cuando entendemos esta parte y descubrimos esta parte, dice que cada vez que nosotros bebamos, vamos a sentir purificación. Y por eso cuando está Pablo en la visión, Juan en la visión de
del Apocalipsis y se encuentra y ve que salen de una puerta unas personas y le dice él al Señor: ¿y quiénes son esos? Son los que se han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué descubrimos con eso? Que la sangre del Cordero tiene poder, que la sangre del Cordero tiene el símbolo de la redención, ¿ya? Y que es la propiciación que por medio de la fe en su sangre para manifestarnos su justicia, y que no podemos pasar en alto ese proceso, ni esa dirección, ni esa conducción, porque es algo que Él nos va a otorgar, nos va a dar y nos va a desarrollar en la vida. Y que es un cumplimiento que quiere que vivamos y que descubramos dentro de todo este proceso de la redención de Cristo Jesús en nuestra vida. Y que descubriendo el valor de la sangre de Cristo, nosotros podemos empezar a descubrir mucho de lo que Él quiere desarrollar, mucho de lo que Él nos quiere otorgar y mucho de lo que Él nos quiere dar. Por eso en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, 26, versículo 28, nos dice lo siguiente. Dice: esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Palabra de Dios. Este cumplimiento de la sangre de Cristo es la expiación que Él nos da, y ese nuevo pacto dice que Él no lo va a volver a beber nunca más, hasta en el momento que nosotros con Él bebamos otra vez ese fruto de la sangre de Él, ese vino, esa expiación, esa salvación, ese perdón de los pecados, y llevarnos a ese nuevo reino y ese vino nuevo. ¿Por qué? Porque es a través de Él como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él siendo la vid verdadera, tuvieron que exprimir esa vid para sacar esta sangre, y que es a través de esa exprimir a Jesús hasta la profundidad, hasta la última gota, donde nos da la liberación, donde nos da la restauración, donde nos da la expiación y nos promueve el proceso de la salvación, porque ahí estamos perdonados, redimidos y restaurados, pero en la resurrección de Cristo Jesús es donde vivimos realmente la salvación, porque Él se levanta y resucita victorioso. Esta parte de lo que Él nos dice en su palabra, nos lo dice también en Hechos de los Apóstoles. Dice: tengan cuidado de sí mismos y que todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para que los pastoree la iglesia de Dios que adquiera con su propia sangre. O sea, quiere decir que por eso es que somos bautizados en agua y en espíritu. Y por eso dice la palabra de Dios que solo agua, sangre y espíritu son los que dan fe de esa redención. ¿Por qué? Porque a través de la sangre somos perdonados, a través del agua somos redimidos y a través del Espíritu Santo somos revelados en el proceso que Él quiere desarrollar en nuestra vida. Sí, hermano Enrique, es importante recordarnos que en el Antiguo Testamento se entregaban sacrificios al Señor para el perdón de los pecados. Entonces se derramaba la sangre de los corderos, aquellos corderos que habían sido apartados, que estaban en perfección, para, buscar esa purificación, ¿verdad? Esa limpieza de los pecados. Pero por eso es un nuevo pacto, porque ahora ya no hay necesidad de estar sacrificando corderos, porque el cordero perfecto, el cordero sin mancha, ha sido inmolado por el perdón de nuestros pecados. Y ese derramar su sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo es la que nos limpia y nos purifica de todas nuestras malas acciones. Por eso es importante reconocer que a través de la sangre de nuestro Señor obtenemos esa oportunidad del perdón de nuestros pecados. Y por eso en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 7, nos dice Pablo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Y es que debemos de entender que definitivamente este perdón de nuestros pecados no lo hemos sido ganados por merecimiento. No hemos obtenido ese perdón, esa gracia, sino que es únicamente por el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros siguiéramos con el antiguo pacto, pongámonos a pensar cuántos corderos deberíamos nosotros de sacrificar para perdonar nuestros pecados. Pero ahora, viendo esa oportunidad, nuestro Señor Jesucristo ha dado su vida por nosotros y ha entregado su sangre bendita para que nosotros seamos purificados. Me llama la atención porque en una prédica de un sacerdote él decía, realmente el único pecado que no es perdonado es aquel que no es confesado, aquel que no tiene un arrepentimiento, aquel que no sufre un proceso en el cual nosotros queramos limpiar ese pecado. Y entonces debemos de entender que Jesucristo ha hecho todo, que Él dio su sangre bendita para que nosotros tuviéramos esa oportunidad. Pero ahora falta que nosotros también tengamos el siguiente proceso que nace de nuestro interior. Es el querer, el tener el deseo nosotros de ser limpiados y purificados por la sangre del Cordero. Por eso en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículos 23 en adelante, nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces nosotros debemos de entender que ese proceso de purificación se da únicamente a través de la fe. Si nosotros tenemos la determinación de confiar plenamente en ese proceso de limpieza que nosotros sometemos a consideración a través de la sangre bendita del Cordero inmolado. Ese Cordero que aún sin mancha, siendo totalmente perfecto y sin pecado, se hizo pecado por cada uno de nosotros. Y ahora, en este término, el Señor nos lo presenta en la última cena y nos dice: miren, aquí está mi sangre bendita. Si ustedes toman de esa sangre, van a sentir esa limpieza, van a sentir esa purificación. Pero también que nosotros, creyendo con los ojos de la fe, consideramos que sí es real ese perdón, que sí nosotros debemos de obtener ese perdón y nos debemos de perdonar a nosotros mismos. Si Jesucristo no escatimó ningún esfuerzo para derramar su sangre, ¿cómo nosotros podemos entonces desvalorar ese sacrificio? Debemos también nosotros de ser partícipes de ese proceso y entregar también nosotros nuestra culpabilidad, nuestros rencores, nuestras ofensas, nuestras malas acciones y transformarlas también, siendo nosotros capaces de obtener ese perdón, pero también capaces nosotros de sentir esa transformación en nuestra vida y vivirla, sentir que hemos sido transformados por la sangre del Cordero, pero también así nosotros proponernos a hacer esa transformación real en nuestras vidas. Porque aquí cabe que muchas veces nosotros sabemos que es a través de la sangre de Jesucristo que hemos sido perdonados y seguimos siendo perdonados, pero nosotros siempre hemos dicho esta frase con el hermano Enrique: nos columpiamos en la misericordia del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros, puedo seguir pecando, como ahí está la sangre del Cordero, pues me limpio, ¿verdad? Y sigo pecando y me vuelvo a limpiar. No se trata de eso. Se trata también de sentir esa redención de parte de nuestro Señor Jesucristo y contar con una responsabilidad de iniciar ese proceso, pero también de vivir ese proceso para que seamos transformados en hombres nuevos, en hombres purificados, pero purificados en esencia desde nuestro interior, para que también seamos
capaces con ese espíritu de valentía de luchar en contra del pecado y luchar cada día en seguir perseverando, que si hemos sido purificados por medio de la sangre del Señor, pues tenemos que seguir caminando también con esa actitud que ahora somos, digamos, partícipes de ese nuevo pacto que el Señor ha firmado para cada uno de nosotros. Sí, hay algo que es importante en lo que usted estaba comentando, hermano Boris, en los versículos que leyó. Y una de las cosas que más me impactan a mí dentro de este proceso es que el pecado universal nos separa del amor de Dios. Como Jesús tenía la misión de liberarnos, restaurarnos y redimirnos y llevarnos a esa redención, a ese perdón, a pagar Él la culpa de todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos quiere otorgar a través de ese sacrificio, con su sangre preciosa, que es lo que Él pagó por nuestros pecados, quiere darnos la salvación y otorgarnos la salvación. Pero nosotros no hemos valorado la salvación. Entonces no hemos valorado el valor de la sangre y el poder de la sangre de Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Por qué? Porque como Dios es muy bueno, Dios es muy misericordioso, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos hemos columpiado en esas promesas, pero tampoco las hacemos realidad en nuestra vida. Tampoco hemos entendido la profundidad de esas promesas en nuestra vida. Y a pesar de que pedimos el perdón, somos tan incrédulos y tan insensatos que nosotros mismos no nos perdonamos. Exacto. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir eso al final? Que lo tomamos muy a la ligera, no es algo tan profundo y tan grande, y entonces nuestra fe no es certera en esa parte, no es concreta en esa parte, ¿ya? No es firme en esa parte. ¿Por qué razón? Porque nosotros no estamos viviendo el proceso que Él quiere que nosotros vivamos, ¿ya? Y no estamos desarrollando esa conciencia, esa certeza, esa seguridad. Y entonces cuando escuchamos lo de Juan, sí, son los que se lavaron con la sangre del Cordero, pero si nosotros no valoramos la Eucaristía hoy, mucho menos vamos a entender el proceso de lavar nuestros pecados con la sangre del Cordero, porque no lo hemos ni siquiera entendido como Cordero y no hemos entendido el desgarre que hay, y cuando parten la hostia, la muerte de Jesús ahí otra vez, el derramamiento de sangre, y por eso unen un pedacito de hostia con el vino. ¿Para qué? Para que haya un desgarramiento de sangre en ese proceso. ¿Qué sucede con esto, Boris? En la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 9, nos dice: y ahora que hemos sido justificados por su sangre. Esa palabra a mí me encanta. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no debemos de justificarnos, ni poner pretextos, ni poner excusas. Y hay dos veces varias veces, pero dos en especial en toda la Biblia, que Jesús nos justifica en la cruz, y Jesús nos justifica en la cruz y le dice al Padre: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y aquí nos justifica a través de eso. O sea, en la cruz nos está sustituyendo, está pagando lo que nosotros tenemos que ver, y nos está diciendo: todo está perdonado, no tengas pena, es por amor, es por gracia. Pero por favor, date cuenta, hombre, date cuenta. Pero ese valor nosotros no lo hemos dado, ¿ya? Esa justificación no le hemos dado a ese valor a nosotros. Y tampoco no hemos entendido que Él nos justifica y pone todas las excusas, pretextos y justificaciones ante el Padre, y sigue intercediendo ante el Padre para que nosotros de verdad valoremos ese proceso de salvación y valoremos esa misión y esa relación que Él trae para que nosotros alcancemos esa dirección que Él quiere que nosotros alcancemos. Y entonces, ¿cuánto más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios? Del castigo de Dios, ¿ya? Y eso ni siquiera lo hemos entendido, ni siquiera lo hemos meditado. Ser salvados del castigo de Dios. ¿Ah? Y cuando a usted ve esa situación y usted descubre esa situación y entendemos que el sacrificio que hace es para que nosotros nos salvemos
y no seamos condenados con el castigo del Padre y de Dios. Nos la estamos jugando muy profundamente. Y me encanta algo que nos dice en Efesios 3:25. Dice el Señor, en Efesios 2:13, dice el Señor, así que les pido, 2:13, aquí está, perdón. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos de Dios, los ha acercado mediante la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos que descubrir? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que valorar? ¿Qué tenemos que apreciar? ¿Qué tenemos que empezar a ver? Que si estábamos lejos, ahora tenemos la oportunidad de estar cerca. Y que a través de estar cerca y a través de vivir esa experiencia con Él y de alcanzar esa experiencia con Él y desarrollar esa experiencia con Él, ya podemos alcanzar esa parte de jalar, de descubrir, de vivir y esas riquezas que Él nos quiere poner, que nos quiere desarrollar, que nos quiere otorgar y que nos quiere dar. Y que viviendo esa experiencia que Él nos da, podemos nosotros vivir de verdad a profundidad ese sentimiento de amor del Padre y de Jesús en la cruz. Y entender y darle valor y respeto a ese momento tan grande de la cruz en nuestra vida. Porque si estábamos lejos, hoy a través de la sangre de Cristo Jesús nos acerca al reino de Dios y nos da la oportunidad de transformar, de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y nuestra forma de vivir. La verdad es que yo me ponía a pensar, hermano Enrique, que muchos de nosotros padecemos de baja autoestima y entonces no conocemos el valor real de nuestras vidas. Y cuando nosotros reflexionamos sobre la sangre del Señor y empezamos a ver cómo desde el primer momento que Él sabía que iba a derramar su sangre por nosotros, tenía miedo y sintió aflicción, a tal punto que sudaba como gotas de sangre. Y en miedo y en la aflicción Él comenzó a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Luego pues ya pasa todo el proceso de pasión y muerte en la cruz y termina de derramar hasta su última gota por cada uno de nosotros. Y aún así nosotros, cuando visualizamos nuestra vida, nos sentimos apagados, nos menospreciamos a nosotros mismos, nos sentimos poca cosa, nos desvaloramos. Pero el Señor quiere que nosotros recuperemos nuestro valor y nuestra identidad. Recordemos que Él derramó su sangre por cada uno de nosotros y no le importó de qué color eran nuestros pecados. No le importó qué tanto nosotros nos sintiéramos culpables y nos sintiéramos malas personas. Él lo único que quería era, como nos dice el hermano Enrique, nos acaba de decir en el versículo de Romanos y de Efesios, Él quería estar cerca de nosotros. Él quería acercar el reino de los cielos a nosotros, para que nosotros tuviéramos esa nueva oportunidad de ver las cosas, de considerar que sí podemos ser mejores, que sí podemos restaurar nuestras vidas, si lo único que hacemos es confiar plenamente en el Señor y que en su sangre bendita nos puede dar ese valor, nos puede limpiar, nos puede purificar y nos puede transformar. Pero que nosotros también entendamos que con responsabilidad, nosotros obteniendo ese valor, podemos también caminar con nuevo brío, caminar con un nuevo horizonte y caminar con una nueva esperanza e ilusión de vivir
con esa vida redimida por la sangre del Cordero. Y es que no hemos encontrado un valor grande. No hemos encontrado que por medio de esa sangre y ese sacrificio de Jesús, nosotros podemos reconciliarnos de cualquier situación, de cualquier cosa, de cualquier momento difícil, de cualquier pecado, de cualquier rechazo, de cualquier iniquidad que hayamos cometido. Y que no importa cómo estemos, si disfrutamos y vivimos ese proceso de perdón y ese nuevo pacto en nuestra vida, vamos a salir más que victoriosos. Y cuando hablamos de reconciliar todas las cosas, hablamos de reconciliar lo de la tierra y lo del cielo. Nos estamos reconciliando con el Padre, con Jesús, y nosotros mismos reconciliarnos con todos nosotros. ¿A través de qué? De la sangre de Cristo Jesús, del perdón a través de la sangre y la purificación a través de la sangre de Cristo Jesús. Esa reconciliación tiene que tener un valor en nuestra vida, porque esa reconciliación nos abre un mar de oportunidades, un mar de bendiciones, un mar de soluciones, y nos tiene que ayudar a visualizar la vida de forma diferente. Por eso es importante que nosotros disfrutemos y vivamos esto en el caminar de nuestro Señor Jesús. Y solo quiero terminar. Nosotros fuimos rescatados por la sangre, a la vida por la sangre de Cristo Jesús. El precio de rescate no se pagó con cosas perecederas, ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha y sin defecto. Suficiente para pensar, suficiente para meditar. En el nombre de Jesús, que Dios nos haga revelarnos, pero que sobre todas las cosas tengamos ese entendimiento y comprensión del valor de la sangre de Cristo Jesús en nuestra vida. Pues no nos queda más que agradecerles que nos hayan acompañado y los esperamos para seguir viviendo a través de la luz de la palabra nuestros siguientes programas. Dios les bendiga. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí